Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:34 en la mañana, gracias a nuestra generosa audiencia, 6:34 de este lunes 5 de junio del año 2023. Como siempre, honrados de su generosa sintonía, de los saludos, del acompañamiento permanente que le brindan a este espacio de noticias a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Estamos en nuestras frecuencias en señal abierta en Quito, provincia del Pichincha, de 103.7 FM estéreo. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook, nuestra fanpage de Radio Sonorama. En YouTube, nuestro canal que se llama Sonorama TV. Y a esta hora ya empiezo a generar la transmisión a través de mis cuentas personales en TikTok. Buenos días a los primeros tiktokeros que se conectan con nosotros con este espacio a través de mi cuenta personal Fabricio Vela B para escuchar el comentario sin rodeos. Muchas gracias por unirse. E igualmente a la gente que está en Instagram, poquito a poco ya se unen a nuestra sintonía a través de mi cuenta personal Fabricio-Vela. Muchas gracias por los saludos. Le envío un abrazo caluroso a Pati Cárdenas, que está en sintonía desde el Valle de los Chillos. Gracias por justamente la sintonía y el reporte a esta hora de la mañana. Bueno, primero quiero comenzar el comentario del día de hoy, una vez más expresando nuestro testimonio de solidaridad irrestricta, absoluta, con la provincia de Esmeraldas, lo que ha pasado este fin de semana. Y una vez más, como lo dijimos el jueves, me parece que hicimos el comentario aquí en este espacio. No basta con las oraciones y con las plegarias, ministro César Ron. Y no lo tome de modo personal por si acaso. La crítica, que como siempre en este espacio es constructiva y argumentada, de modo alguno personal. Pero no basta con las plegarias. No basta con las oraciones. Se necesita la acción. Y sí, usted, ministro Ron, no es el responsable de la falta de planificación. No es el responsable de la falta de previsión. No es el responsable de la ausencia de planes previos para poder enfrentar lo que ya se veía como inminente, que es la crudeza de las lluvias en la inminente llegada del fenómeno del Niño al Ecuador. Recorramos unas breves imágenes de lo que pasó en Esmeraldas, Roberto Carlos. Terrible, terrible lo que ha pasado en Esmeraldas. Ahí tienen ustedes. Me decía Belkis dentro de los reportes que ella daba cuenta, el agua sobrepasó niveles pocas veces recordados en la querida provincia verde. Según el reporte oficial de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República, estamos hablando de una afectación en 4 cantones, 3 parroquias de Atacames, 5 parroquias de Esmeraldas, 2 de Muisne, 3 de Quinindé. Estamos hablando de 3, 6, 11, 13 parroquias afectadas en 4 cantones de Esmeraldas. Hablamos de los ríos Cube, Viche y Blanco, desbordados en Quinindé, los ríos Súa y Tonchihue en Atacames y el río Teaone en Esmeraldas. Y hasta las 10 de la noche de ayer, el gobierno contabilizaba 11.750 personas afectadas, cerca de 12.000 damnificados. Estamos hablando de 11.750 personas afectadas que han sufrido daños menores, 2.895 familias, además 16 personas damnificadas que han sufrido severos daños como pérdidas de viviendas y enseres por las inundaciones. 2.895 viviendas afectadas, 21 unidades educativas afectadas, por eso se suspendieron las clases presenciales en buena parte de los establecimientos educativos de Esmeraldas. Y las lluvias han ocasionado 16 eventos peligrosos, 12 inundaciones, un deslizamiento, un socavamiento, un vendaval y un colapso estructural. Ahí tienen ustedes la fuerza de las lluvias. Quiero agradecer públicamente el material que nos proporcionó el
el querido amigo y colega Darío Robinson Rivera, de el portal digital La Calle Habla. Ahí tienen ustedes. Gracias, Roberto Carlos. Esto es lo que ha pasado en Esmeraldas. Esto es que hay situaciones en las cuales el clima seguramente y sus efectos desbordan. Así es. Pero hay que cuestionar la ausencia de previsión y el hecho de que, lamentablemente, pese a todo lo que se ha venido diciendo en los últimos tiempos, Ecuador no está preparado para enfrentar esta situación. No está preparado. Una cultura de previsión que no existe en el Ecuador. No hemos aprendido de las experiencias. Esmeraldas es una provincia tan golpeada, cantones tan golpeados, abandonados, tanto por el poder político nacional cuanto por sus propias autoridades locales que han estado dedicadas a otros menesteres. Lamentablemente es así. Una provincia que se ha debatido entre la pobreza y la miseria. Una provincia que tiene un potencial pero tremendo en lo turístico, en lo productivo, en lo agrícola, en lo ganadero, en lo gastronómico. Provincia olvidada por las autoridades, no necesariamente la actual, pero a la actual se le pide cuentas. A las actuales autoridades se les pide cuentas. Y no basta con, como digo, con pedir o rogar al Señor, al Creador. Aquí los seres terrenales están obligados a tomar acciones sobre este tipo de situaciones. Hoy es Esmeraldas. Mañana, ¿qué más podría pasar? Veamos qué pasa el día de hoy. Hoy el presidente de la República estará en la provincia de Esmeraldas. Vamos a ver. Bueno, 6:41. Esto nos deja el fin de semana. Pero ¿qué también nos deja el fin de semana? Particularmente el viernes. El viernes el presidente de la República ha anunciado que no será candidato a la reelección. Presidente Lasso será mandatario, Dios mediante, hasta no más allá del 14 o 15 de diciembre. Luego de lo cual dejará el gobierno. Completará 2 años y medio en el poder. No logrará completar los 4 años para los cuales Lasso fue elegido originalmente, para los cuales se posesionó el 24 de mayo del 2021 y por los cuales hizo campaña durante más de una década. Y esto que estoy diciendo ya no es una presunción, es una verdad. Una verdad. El gobierno de Lasso se termina no más allá de la primera quincena de diciembre. ¿Qué fue lo que dijo el presidente Lasso? Y vamos a ir comentando y desmenuzando el anuncio del presidente de la República con algunas consideraciones. Empecemos por el anuncio en sí. Guillermo Lasso no correrá como candidato a la reelección en las elecciones anticipadas del próximo 20 de agosto. Después de una profunda reflexión, quiero anunciarles que no aceptaré la postulación a la presidencia de la República para las elecciones de agosto. Quiero ser claro, no aceptaré la postulación como candidato a la presidencia de la República en las próximas elecciones del 20 de agosto. ¿Sorprende? No, a mí no. Y seguramente a muchos tampoco. Y no sorprende por un montón de consideraciones que las vamos a revisar, más allá de los argumentos que expuso el presidente de la República, porque el presidente de la República, desde la óptica de sus partidarios, y sus partidarios están en legítimo derecho de replicar o de interpretar lo que dice el presidente es un demócrata. Para sus partidarios el presidente es un demócrata. Pero sí hay que hacer una valoración y una lectura, porque Lasso dejó la presidencia de uno de los bancos más grandes e importantes de este país. Sigue siendo accionista,
dice que la ley no le impide actuar en política y tener acciones en una entidad bancaria. Él ha reconocido públicamente, y no es una presunción lo que les digo. Yo le he preguntado esto en campaña, porque siendo presidente no he tenido la oportunidad de hablar con el presidente Lasso, pero siendo candidato, que sí tuve la oportunidad de entrevistarlo varias veces, porque claro, los políticos muchas veces, una cosa es cuando son candidatos y necesitan de los medios, y otra cosa es cuando llegan al poder y ya no necesitan de los medios. Cuando son candidatos toleran la crítica, cuando llegan al poder no les gusta la crítica. Entonces, siendo candidato, que lo entrevisté varias veces, el presidente, entonces candidato, había reconocido que él tiene acciones en el Banco Guayaquil y que eso no le impide ser candidato. El presidente Lasso en 2012 se dedica a la actividad política. Ustedes recuerden que Guillermo Lasso aparece o empieza a irrumpir en la arena política tras la emisión de un libro llamado Otro Ecuador es posible. Sería bueno revisar ese libro al día de hoy y ver si efectivamente, dentro de la concepción del presidente Lasso, otro Ecuador fue posible. Porque nos dijo en 2012 que otro Ecuador era posible. Y ahí empieza la carrera político-electoral de Guillermo Lasso. Ahí empieza la creación de una organización política que esta elección que viene podría marcar o su defunción o su nueva irrupción en el terreno de la política electoral de este país. Y me refiero al movimiento Creo. Aparece como candidato por primera vez en 2013, ocupando el segundo lugar. En esa elección el entonces presidente Correa ganó en primera vuelta. Correa me parece que obtuvo algo así como el 58% de los votos versus el 28% de los votos de Lasso, es decir, hubo una diferencia de 30 puntos entre el primero y el segundo, y no hubo segunda vuelta electoral, pero Lasso en su primera participación ya queda segundo. En su segunda participación, Lasso llega a la segunda vuelta y es derrotado por Lenín Moreno en una elección que el propio Lasso insiste que él la ganó y que le cometieron fraude que no fue demostrado y no fue comprobado. El presidente Lasso hasta hoy sostiene que le hicieron fraude en 2017. Y llega 2021 en donde pasa la segunda vuelta y derrota en la segunda vuelta a Andrés Arauz y se convierte finalmente, a la tercera fue la vencida, en presidente de la República. Para 4 años. El presidente gobernará, Dios mediante, 2 años con 6 meses. Y el presidente justifica su decisión diciendo que como demócrata no se aferra al poder. Escuchemos lo que dijo el presidente, Roberto Carlos. Esto no es ni de lejos un punto final. Más bien, es un nuevo comienzo para que para este gobierno, el trabajo no se detiene. Al contrario, se va a redoblar. Los demócratas no nos aferramos al poder, que siempre es fugaz, sino a la libertad, que debe de ser eterna. Dice el presidente que como demócrata no se aferra al poder. Yo quiero recordarles algo. Cuando alguien se presenta a una elección para ser elegido por primera vez o buscar la reelección, al final, con las reglas del juego, cumpliendo los requisitos, el que se pronuncia es el pueblo a través del voto. Yo quiero recordarles a ustedes, contarles a quienes tal vez no recuerdan esta postura y recordar a aquellos que me siguen a lo largo del tiempo, ojalá que se acuerden, y para las nuevas audiencias contarles que cuando en el año 2014, luego del resultado electoral de las seccionales del 2014, el oficialismo de la época presentó un proyecto de enmiendas constitucionales, rompiendo el propio principio del constituyente del Montecristi que ellos mismos impulsaron,
sobre la postulación indefinida. Yo no le llamo reelección indefinida, yo le llamo postulación indefinida. Porque el político, la autoridad se puede postular, pero es el pueblo con su voto el que decide reelegirlo o no. En 2014 este periodista, y en 2015 cuando se aprobó el proyecto de enmiendas, había señalado públicamente que no estaba de acuerdo con la postulación indefinida de autoridades del Poder Ejecutivo, ni presidente de la República y vicepresidente, ni alcaldes ni prefectos, que son ejecutivos. El Ejecutivo Nacional, el Ejecutivo Municipal, el Ejecutivo Provincial. ¿Por qué? Porque manejan recursos y manejan el poder. Y siempre consideré que sí se debería apostar a la postulación indefinida de legislativo, de asambleístas o de concejales. ¿Por qué? Porque la legislatura precisa una carrera, una formación, un bagaje de experiencia. Porque no me parece que un joven que con 28 años llega a convertirse en legislador, por poner un ejemplo, se le acabó la carrera legislativa a los 36 años, cuando puede tener mucho que aportar. Y porque tenemos en el Ecuador políticos de una dilatadísima trayectoria, que fueron varias veces diputados y que contribuyeron más allá de sus afinidades o de sus ideologías, contribuyeron al ejercicio de la legislatura. Claro que esa enmienda se echó para abajo, ¿no? Con la consulta popular del año 2018. Pero más allá de eso, o sea, aquí no se trata de que los demócratas no nos perpetuamos. La norma no le impide perpetuarse. La norma no le impide, la norma no le permite perpetuarse, mejor dicho. La norma le impide perpetuarse. La norma vigente establece 2 elecciones. 2. Una elección y una reelección. Nada más. Ahí se acaba. Ahí se acaba. Presidente de la República y vicepresidente, prefectos provinciales y viceprefectos, alcaldes y concejales y miembros de las juntas parroquiales y parlamentarios andinos. Así nomás. Aquí no hay chance de más de una reelección. No hay chance de participar más de 2 veces para buscar un mismo cargo. Entonces, cuando se dice que los demócratas no nos perpetuamos, vamos. No hay cómo. No hay cómo. Entonces, ahí ya se cae ese argumento de Maduro. El tema de que los demócratas. Pero el presidente también nos habló el viernes de la institucionalidad. Póngame la institucionalidad, Roberto Carlos. Hoy estoy aquí para decirles que la institucionalidad sí importa, que el respeto a la ley sí importa, que la democracia y la legalidad sí importan. Todas estas cosas importan e impactan en nuestra habilidad de prosperar, trabajar y crecer como país. Dice el presidente que la institucionalidad sí importa. Yo quiero preguntar públicamente, en 2 años, ¿cuál fue la contribución del presidente Lasso, la real contribución del presidente Lasso al fortalecimiento institucional del país? ¿Cuál? Dejémonos de cualquier sesgo y, como siempre digo, y apelo a la cabeza fría y apelo a desapasionar el debate y hablar en serio. ¿Cuál fue la contribución del gobierno del presidente Lasso para fortalecer la institucionalidad? Pregunto. Hasta el sol de hoy no tenemos superintendente de bancos titular, por mencionar un ejemplo. Porque hay que recordar que ese presidente que dice que respeta la institucionalidad y que fortalece la institucionalidad, no respetó su propia terna. Cuando él envió una terna al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y resulta que no salió el plan como esperaban y eligieron a uno de la terna que el propio presidente mandó, que de pronto ha sido opositor, ha sido correísta, de la terna del presidente. Acuérdense ustedes que mandaron a poner policías en los exteriores de la superintendencia de bancos en Quito y Guayaquil. ¿De qué instituciones hablamos?
Acuérdense ustedes cuando mandaron policías al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el año pasado, cuando destituyeron a la señora Almeida y al señor Rosero y nombraron al señor Ulloa y a la señora Rivadeneira. ¿O nos olvidamos de eso? De que mandaron policías para evitar el ingreso de los otros, así como lo hicieron en la Superintendencia de Bancos. Nos olvidamos que quien presidió el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el doctor Ulloa, a quien en lo personal le guardo el más profundo respeto. Y como digo, la crítica aquí no es a la persona, sino a las funciones. Y es una crítica pública que le ha hecho hace rato, no ahora recién, hace rato. En ese consejo del doctor Ulloa, jugaron a dilatar ad infinitum la designación de nuevo presidente del Consejo de la Judicatura luego de que en febrero del año pasado renunció la presidenta de ese organismo, María del Carmen Maldonado. Le encargaron a la presidencia de la Judicatura al doctor Murillo, Fausto Murillo, y dilataron durante un año casi, porque el plan era mantener al doctor Murillo esperando que gane el referéndum constitucional, con lo cual las autoridades de control se iban a quedar al menos 2 años más. Pero como perdieron, el plan se les acabó, además que hubo la sentencia de la Corte Constitucional sobre este tema. ¿O nos olvidamos de eso? O sea, de verdad, si vamos a hablar del respeto institucional, hagamos un análisis profundo, en serio, de cómo se ha respetado la institucionalidad. Ojo, yo no voy a incluir dentro de eso la disolución de la Asamblea, porque el presidente Lasso o el presidente de la República en funciones, cualquiera, sí tiene esa facultad, tiene esa capacidad. Así que eso yo lo excluyo de cualquier discusión institucional. Es una prerrogativa constitucional que tiene el presidente. Creo que en eso no hay discusión. Nos olvidamos también de la forma como se manejaron las cosas en la Asamblea. Cómo la Asamblea servía cuando la mayoría era afín al gobierno. Cómo la Asamblea funcionaba cuando la presidenta de la Asamblea, que era afín al gobierno, operaba conforme quería el gobierno. Vamos. Hablemos las cosas como son. Digamos las cosas como son. ¿De qué estamos hablando? ¿Ah? Entonces, esa parte de la institucionalidad, digo, hay que debatirla y hay que discutirla. El presidente Lasso también el día viernes genera nuevamente el típico lugar común que lo vienen manejando desde el 2012. Póngame el siguiente, tenga la bondad. Hoy estoy aquí para decirles que en las próximas elecciones tendremos que escoger entre 2 opciones muy claras: o democracia o autoritarismo. Nos vienen hablando del mismo cliché desde 2012. O sea, yo no puedo creer que en 11 años sigamos hablando de lo mismo. Democracia y autoritarismo, democracia y autoritarismo. Pregunto, ¿qué hizo el señor Moreno durante los 4 años precedentes frente a la democracia y autoritarismo que dicen defender? ¿Qué ha hecho el presidente Lasso en 2 años? Frente a la democracia y autoritarismo que dice cuestionar. Otra vez nos hablan de que vamos a las elecciones para elegir entre la democracia y el autoritarismo. Porque claro, son ellos los que dicen encarnar la democracia. Y esto aplica para todos. Hoy para Lasso, antes para Moreno, antes para Correa, aplica para todos. Después de ellos el diluvio. Porque no se entiende que detrás de ellos está el Estado, está un país. Después de ellos el diluvio. ¿Qué más dijo el presidente? Póngame el siguiente. Los demócratas tenemos amplias posibilidades de prevalecer, pero nadie puede perder de vista que en el Ecuador existe un sector político que, si bien es minoritario, debe ser vencido y enfrentado en unidad
por todas las agrupaciones que amamos la democracia. Yo me imagino que esa es la justificación del presidente Lasso, o una. Se presenta como un demócrata el presidente. Dice que los demócratas no nos perpetuamos en el poder. Y ahora habla de unidad. ¿Unidad con quiénes? ¿Por qué no pensó el presidente Lasso cuando habla de unidad? En generar esa unidad, siendo gobierno y siendo poder. ¿Por qué no pensó el presidente Lasso que luego de la victoria electoral del 2021 había que generar un gobierno de coalición con diversas vertientes políticas, pensando en el país? ¿No les parece? Y como les dije en algún momento cuando se estaba cocinando el tema del juicio político al presidente de la República, por supuesto, habían opinadores, ¿no?, que muy orondos, muy sueltos de huesos, decían, pero está bien pues que le entregue el ministerio a no sé quién de Pachacutic, o está bien que le entregue no sé qué otro cargo público, al asambleísta no sé cuánto, o al sector político no sé cómo. Diciendo, está bien, porque hay que repartir el poder. Sí. Yo sí creo en la necesidad de acuerdos. En que quien ostente el poder debe pensar en acuerdos mínimos con diversas vertientes, y si de eso se deriva un reparto del poder, es lógico, está bien, pero a la luz de la transparencia y del conocimiento del pueblo ecuatoriano, no por debajo de la mesa, no con llamadas telefónicas, no con audios donde dicen, a mí no me ponen de pasacafés, a mí me dan un ministerio. Y eso fue normalizado por algunos opinadores, algunos pseudocolegas y algunos actores políticos. Fue normalizado porque se trata de Lasso. Porque aquí se normaliza, se justifica o se critica dependiendo del personaje. Así nomás. Entonces se normaliza. Así fue. Pero hoy se acuerdan de la unidad, pues, que viene la campaña. Hoy se acuerdan de la unidad para derrotar, dicen, al autoritarismo. ¿Por qué no lo hicieron desde el 24 de mayo del 2021? Hablen serio. Un mínimo de sindéresis, como decía Roldós, y como siempre repito. Y por supuesto, apuntan a derrotar a un sector político en particular. ¿Saben cómo debieron haber derrotado a ese sector político en particular? Haciendo una buena gestión de gobierno. Y tapando la boca a algunos opinadores que le han hecho un daño terrible al gobierno. Gente que, por ejemplo, justifica que no te entreguen la cédula el mismo día. Que se tenga que hacer un calvario, un viacrucis para sacar un turno en el registro civil. Y hay gente que justifica diciendo, no, en otros países no te entregan el mismo día. Es que es malo ahora que te entreguen el documento el mismo día. Es malo. Medianamente manteniendo la red vial estatal. Gestión. Medianamente tomando en cuenta que las medicinas en los hospitales, que es un tema de gestión, bien podía elevar los bonos del presidente de la República y de su gobierno. ¿No les parece? Es que creo que no es loco lo que estoy diciendo, ¿no? No es loco. Y al final el presidente cierra su intervención diciendo, volveré. ¿Ah? Volveré. Póngale. Estaré del lado de los ciudadanos. Yo ya luché por la democracia antes de ser presidente. Seguí luchando por ella siendo presidente. Y créanme que lo seguiré haciendo cuantas veces sean necesarias al lado de ustedes, mis queridos conciudadanos, que son mi origen y mi destino. Por ustedes he venido aquí. Y a ustedes, orgullosamente, con la frente en alto, regresaré. Regresaré, dice el presidente. No dijo cuándo, no dijo cómo. Dice el presidente, ya estuve. El problema es que generalmente a los políticos, cuando están en el poder, no abren los ojos y no se dan cuenta de los errores.
a ratos a los políticos el ego les permite abrir los ojos y darse cuenta de los errores que cometieron. Administrar adecuadamente los aciertos, pero identificar los errores y reconocerlos en un sentido de autocrítica que no la suelen tener. Dice que volverá Guillermo Lasso. ¿Volverá cuándo? Políticamente no tiene condiciones. Que el presidente diga que decide no buscar la reelección por cuestiones de democracia, sin reconocer los números tan bajos que tiene. No me va a quedar tiempo para revisarlos hoy. Tenga ahí los grafiquitos, que vamos a revisar los números. Yo les digo una cosa, a mí, salvo el mejor criterio de cada uno de ustedes, independientemente del discurso del presidente Lasso, de que es un demócrata, de que la unidad, que no sé qué, independientemente de eso, yo estoy convencido que Guillermo Lasso no buscará la reelección por los números que tiene. Tanto de calificación de gestión, cuanto de credibilidad y, por cierto, de intención de voto. Ninguna empresa encuestadora, ninguna. Y mañana vamos a revisar las cifras que ha presentado. Sedatos, ni Sedatos, para los que asocian a Sedatos con el gobierno, ni Sedatos le dan números al presidente como para buscar una reelección. Las cifras que tenemos son de Sedatos, de Clear Report y me parece Huracán. Recién presentó, me llegó anoche, como a las 11 de la noche, un trabajo de el amigo Diego Tello, que es también una encuesta que la vamos a mostrar el día de mañana. Se llama Estrategas. Y como siempre digo, basta con revisar. Para uno, más o menos, darle un valor a una encuesta, uno tiene que revisar la metodología y la ficha técnica. Si una encuesta no tiene metodología, no le explican cómo recogieron los datos, cuál fue el grupo objetivo, cuántas entrevistas, cuál es el margen de confianza y el margen de error, ya, eso no sirve. Y las encuestas de Twitter no sirven, no coman cuento. Pero vamos a revisar las cifras porque está claro que en todas las encuestas que se han difundido, las cifras del presidente no son cifras como para asegurar el éxito en un proceso electoral. Así que para mí, el presidente Lasso decide no correr en las próximas elecciones buscando la reelección porque los números no le dan. Que esto se lo presenta como que es una actitud democrática del presidente. Vea, también hubiese sido democrático que el presidente se presente. Tan democrático es que el presidente no se presente como que el presidente se presente. Pero que aquí se destaque, que el presidente no se presente, que eso revela los valores democráticos, es tratar de forzar una realidad. Y la realidad es que el presidente Lasso tiene cifras muy bajas de calificación de gestión, de credibilidad y de intención de voto. Así nomás. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.